Hola amigas, amigos de tu programa Cruce a la Izquierda por Info TV. Hoy tenemos, como siempre, para ustedes, por el respeto que nos merecen, un programa divertido y sólido, un programa con una celebridad de la política venezolana, con nuestro amigo, camarada, consecuente, Enrique Ochoa Antich. Enrique es un líder de dilatada trayectoria de defensa de los derechos humanos de una manera intransigente y siempre consecuente con los derechos de la gente. Quien no conoce a Enrique, pues no vive en este país. Y tenerlo aquí con nosotros es un lujo y te damos las gracias, Enrique, en nombre del equipo técnico de María y Wilfredo Rojas. Ellos no son hermanos, pero tienen el mismo apellido. Javier Vierdó, que en estos días nos dijeron, no es cruce, ese fue Luis Mayor, nos dijo, porque cruce es atravesar. Nos dijo es giro. Sí. Bueno, pero bueno, está bien. Sí. En realidad yo en lo personal además soy de centro izquierda, no soy de centro. Sí, en ese abanico. Estamos en este cruce de izquierda. Entonces me sugería, Javier, que iniciáramos el programa hablando un poco de las luces, ¿no? Bolívar decía, todo el mundo lo sabe, en las escuelas lo ponen, moral y luces son nuestras primeras necesidades. ¿Tú crees que esas han sido las primeras necesidades de los políticos en Venezuela? En Venezuela hay políticos ilustrados. Sí, hablábamos fuera de cámara que efectivamente uno siente en la política venezolana, nosotros que además, vamos a decir, no vimos en ejercicio algunas generaciones anteriores, pero sí notamos de manera muy evidente una cierta disminución en la calidad del liderazgo político, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, lo que fueron las dos primeras generaciones de Acción Democrática. Ahora, quizás por razones del éxito de Betancur, del éxito político, se habla de Betancur. En aquella época seguramente que también se hablaba de Betancur, pero no era un líder, era un liderazgo. Siempre por ahí cuando la gente dice la oposición necesita un líder, yo siempre le respondo, necesita un liderazgo. Lo que era Acción Democrática, que era Betancur, pero era León y era Prieto y era Gonzalo y después venía Leonardo y venía, era una cosa seria, ¿no? Sí. Después la generación, por ejemplo, que creó Caldera, no tanto la generación quizás fundadora de Copey, que también, pero sobre todo la generación que creó Caldera y que después incluso él, como ¿cuál es el dios? Saturno, el que se comió los hijos. Sí. Bueno, que después él devoró esa generación de Eduardo, una generación luminosa, Eduardo y Osvaldo, Tarrebriceño, más allá de las diferencias que uno puede tener políticas con ellos, lo que era Pepe Rodríguez Iturbe, ¿no? Cuando en la Cámara de Diputados hablaba Pepe Rodríguez Iturbe, toda la Cámara se quedaba parada. Sí, hubo una época, una generación de lucidos discursos en el Congreso. Y la izquierda en general siempre tuvo muchas luces. El caso del MAS fue un hecho muy singular, muy especial, porque sí, allí se reunieron, además no solamente del partido, sino de fuera, o de gente del entorno. Sí, por ejemplo, que yo llegaba, yo era del MAS, era un muchacho, llegaba a San Cristóbal y decía, vengo de un acto, y el animador fue Manuel Caballero, y Aquiles Razoa se subió y le dijo un poema a José Vicente Rangel, y fuimos a pintar un mural, y allí estaba Jacobo Borges y estaba Mateo Manaure pintando con nosotros el mural, y el concejal de Caracas es Zapata, y García Márquez llegó a Caracas y nos regaló el premio por 100 años de soledad, el Rómulo Gallegos. O sea, era un partido con un liderazgo con muchas luces. Yo sí creo que hay una precariedad. Uno, por ejemplo, en los candidatos de la oposición, las historias que yo he recogido es de candidatos que sencillamente ni siquiera leen. Se parecen más a María Bolívar que a Ángel el Blanco. Sí, tiene, exactamente. Sí. Tiene quizás pues algunas habilidades, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, que María Corina Machado tengo la impresión de que no tiene una cultura histórica, política histórica, uno la ve vacía. Ahora, claro, ella habla bien, es inteligente, nadie puede discutirlo, pero yo creo que para un político, a veces cuando converso con el Carri lo siento que tiene esa peculiaridad, pero en general un político necesita tener detrás una visión de la historia, un conocimiento de la historia. Eso es fundamental en un político. Sin conocer la historia, de dónde vienes, de qué pasó, cómo ocurrieron las cosas, cuáles son las características,
históricas de tu país, es muy difícil comprender el presente y poder proyectarse hacia el futuro. Y yo siento que efectivamente en esa materia, sobre todo de la cultura de historia, de tener una visión histórica del país, nuestro liderazgo es sumamente pobre. Nosotros quizás éramos menos luminosos que nuestros líderes en la izquierda, los que todos nosotros tuvimos. Pero nosotros, era impensable que nosotros fuésemos a una reunión sin un documento y sin un papel escrito. Sobre eso te voy a contar una anécdota, con tu permiso, Javier. Estaba yo en un bar muy famoso caraqueño llamado El Maní es Así. Estaba cayendo un palo de agua y me agarró una cola en la Francisco Solano. Y yo digo, voy a tomar una cerveza aquí mientras campa, me metan El Maní es Así. Y estaba en la barra Moisés Moleiro. Ay. Y ya Moisés Moleiro me llevaba unos tragos adelante, ¿no? Y cuando me ve, Barrotico, yo era un muchacho periodista, ¿no? ¿Me vienes a hacer una entrevista? No, Moleiro, vengo aquí. ¿Puedo sentar al lado tuyo? Y me siento al lado. Moleiro tenía una cajita cuadrada, como de zapato, pero más ancha, abrazada. Y yo le digo, ¿qué es eso, Moleiro? Una bomba atómica que tengo aquí. Me la voy a amarrar como los mujahedines. Y mañana voy para el Congreso. Se la voy a poner en las manos a Piñero, le voy a quemar las manos. Yo no sabía si tomarlo en serio o en broma. Y Moleiro voltea a la caja y me dice, mira lo que tengo aquí, Don Quijote de la Mancha. O sea, mira, Moleiro. Dicen que Moleiro que decía de memoria frases completas, parrafadas. Pero sí, disculpa, Javier, que no lo estamos dejando hablar, pero ya que hablas de Moleiro, el entrevistador eres tú. Una anécdota de Moleiro que yo también recuerdo muy célebre. Víctor Hugo de Paola, que viajaba todos los años. Él y Vallita guardaban plata y siempre planeaban un viaje todos los años. Y una vez llegaron a Madrid con Moleiro y la esposa. Y van al Prado. Y Víctor Hugo dice, vamos a contratar aquí a uno de estos guías para que nos vaya contando los cuadros. Entonces Moleiro le dijo, ¿un guía? ¿Estás loco? Soy yo. Entonces dice Víctor Hugo que él fue cuadro por cuadro, más o menos iba contando los pintores. O sea, eran unos líderes realmente fuera de serie. Yo que tuve el privilegio de estar muy cerca de Teodoro Pekov, pues Teodoro Pekov era una sabiduría, eran políticos muy sabios, porque además sabían de todo. Teodoro quiso ser escritor, entonces hablaba de literatura con la mayor comodidad del mundo. García Márquez dice que Teodoro se leyó 2 veces, que es el único ser humano que él conocía que se había leído 2 veces La Montaña Mágica. Y yo ahora estoy por fin leyendo y leyéndola y disfrutándola mucho. Y bueno, eran políticos muy, muy especiales. Temas que me parecen muy importantes para el próximo segmento, cuando volvamos. Aquí en Giro o Cruce a la Izquierda con Juan Barreto, Enrique Ochoa y Javier Viardó en esta oportunidad. Cuando volvamos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández,
Nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 Concité o al 0800 Consti 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Mira, Enrique, el primer comentario, la pregunta, yo creo que tú eres un actor, además de actor político, un comentarista invalorable para un tema clave para la izquierda, son 3 temas, pero quisiera breves comentarios sobre estos 3 temas. La importancia de la democracia para la izquierda. Segundo, la importancia de los derechos humanos, del tema de los derechos humanos. Y en tercer lugar, el tema económico. Tú tienes posiciones en economía que rompen muchos paradigmas y dogmas en la izquierda tradicional. Me gustaría comentarios breves sobre estos temas como contribuciones. ¿Qué aporte pudieses hacer tú en breves comentarios sobre estos 3 tópicos? Bueno, con mucho gusto. Ese además es un tema que, ¿sabes? A mí me fascina. Yo desde los años 80 me puse a estudiar un poco lo que era el comunismo, porque claro, muchas de las cosas, cuando uno era muchacho, los 20 y pico de años, eran como heredadas, ¿no? Frases heredadas, culturas heredadas, conceptos heredados. Y mi apreciación en ese momento fue que efectivamente quizás un equívoco del marxismo fue considerar al socialismo y al comunismo y toda su teoría política y económica como una ruptura con el liberalismo. Y que para mí era más o menos evidente que cualquier cosa que quisieran construir como socialismo tenía que ser la ruptura, pero en la continuidad de valores liberales, de esa que quizás mal llamamos democracia burguesa, que al final de cuentas es una democracia no burguesa solamente, también es una democracia proletaria, porque el movimiento obrero europeo contribuyó demasiado a todo lo que significa la democracia liberal, la lucha por el voto. El primer partido, el partido más grande, quizás relativamente, bueno, ahora tenemos el Partido Comunista Chino, pero relativamente hablando, por lo menos en Europa, fue el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, y era un partido construido dentro de la democracia de Bismarck, nada más y nada menos. Bueno, porque la democracia liberal tiene un conjunto de valores que a mí me parece que son fundamentales para poder soñar en una democracia directa. Forma parte de los atributos de alguien que se pueda definir como socialista, porque cree en la sociedad, cree en la gente, la idea, el sueño de una democracia directa, eso que aquí se llama democracia participativa. En los tiempos actuales tecnológicos, de internet, etcétera, eso sería incluso logísticamente posible, que todo el mundo tuviera en su casa la posibilidad de ser consultado a cada rato con un aparatico sobre determinados asuntos públicos. Esa idea de la sociedad dueña de su porvenir colectivo es muy cara al socialismo. Ahora, eso no se puede construir si no se respeta escrupulosamente en el proceso de transformación la democracia liberal burguesa. Si usted acaba con la autonomía de los poderes públicos, si usted acaba con la interpelación de la Asamblea Nacional del Parlamento, si usted acaba con la libertad de expresión, con los derechos fundamentales, etcétera, y ahí están incluidos los derechos humanos, pues obviamente el resultado final es la tiranía y no la democracia directa, aunque usted lo haga en nombre de la democracia directa. Entonces, en nombre de la democracia directa, que fue un poco lo que hizo el comunismo, vamos a llamarlo así entre comillas, pues la experiencia comunista desde Lenin en adelante era la idea de destruir la democracia burguesa para construir la dictadura del proletariado, que era la democracia de todos, ¿no? de la mayoría. Pero al destruir la democracia burguesa se acabaron unas reglas de juego que permitieron que surgiera ese monstruo del Estado, tiránico del Estado. Lo mismo creo yo que pasa en la economía. Cuando nosotros hablamos de una economía justiciera que le pueda proporcionar bienestar a las grandes mayorías, bueno, tenemos que partir de una premisa que quizás el marxismo no contemplaba, que es que hay que crear riqueza
y el marxismo a veces pensaba que los proletarios tenían la posibilidad de construir, de crear riqueza, simplemente poniéndole mano a la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, simplemente ese hecho ya producía riqueza colectiva. Y resulta que al menos en mi parecer, la riqueza se crea con millones de seres humanos, y eso es el mercado propio del liberalismo y del capitalismo, millones de seres humanos queriendo obtener un beneficio para producir, y en ese proceso produce una riqueza. Y esa riqueza social es la que se puede repartir a través de un estado de bienestar. Entonces yo sí creo que digamos que hay unos valores que la izquierda ha mantenido, que creo yo que tienen que ver con la destrucción de la democracia liberal burguesa, con el estatismo. El manifiesto comunista dice tantas empresas del Estado como se pueda, ¿no? Entonces, y es muy contradictorio, porque el propio Marx, en la introducción de los Grundrisse, dice las sociedades no producen sino aquello que están en capacidad de producir. Incluso llega a decir, y viéndolo bien, solo producen aquello que ya existe, que ya está dentro de ella. Entonces, si no existe la riqueza necesaria dentro de esa sociedad para poderla repartir, de hecho, eso es lo que es la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, si no existe esa riqueza abundante en la sociedad, y eso solo hasta nuevo aviso lo ha creado la economía de mercado, porque permite, no a través de los monopolios, de millones de seres humanos creando riqueza, si eso no existe, no puedes entonces dar ese salto cualitativo. Vamos a decir, yo soy reformista, como tú sabes, no, pero sí creo que hay revoluciones en la medida en que se acumulan las reformas. Entonces, en la medida en que dentro de una sociedad liberal burguesa capitalista vas acumulando reformas que aumentan la democracia, aumentan los derechos humanos, aumentan los derechos sociales, etcétera, y se crea más riqueza, se puede comenzar a transitar hacia una sociedad más o menos como alguno puede imaginarse, una sociedad socialista, democrática, ¿no? Ahora, sí, fíjate tú, ¿no? Eso en muy apretada síntesis. Marx plantea la dictadura del proletariado, que ha sido muy mal interpretada, muy mal vista, ¿no? Él no hablaba de una tiranía, no hablaba de un gobierno despótico. No, claro. Ahora hablaba de la mayor suma de democracia posible en manos de las grandes mayorías, en control de un nuevo aparato de Estado. Cuando Marx asoma la idea de la democracia directa, habla de la democracia en la producción, es decir, de la democratización de las relaciones sociales de producción y la democratización de las formas de propiedad. Y decía que la nueva democracia es la democracia que se ejerce desde la producción. Círculos de calidad, los cooperativistas, de todas las franjas anarquistas que han habido, intentaron la construcción de este nuevo modelo. Porque es que la democracia, como tú bien dices y apuntas, no es de la burguesía. La democracia no es exactamente un invento burgués. Si nos ponemos a rastrear los orígenes de la democracia, dicen por allí los que saben, que eso viene de Grecia, ¿no? Y yo creo que en Grecia no había burguesía en los tiempos clásicos. Entonces, ¿cómo es eso que la democracia es burguesa, ¿no? En todo caso, parte del pensamiento liberal que asume esa forma de gobierno. Y eso lo vemos también en Lenin, en los cuadernos a las secretarias, ¿no? Tú conoces eso, Javier, los apuntes de las secretarias de Lenin que después se dan cuando ella estaba paralizada. Sí, Lenin hace una reflexión profunda sobre la democracia. Estaba buscando aquí en el teléfono, pero se me pierden las cosas porque yo sufro de cretinismo tecnológico. Yo tengo unos apuntes aquí sobre lo que Lenin decía de la democracia. El testamento de Lenin. El testamento de Lenin. Sí, y mucho más en las tesis de Abril, cuando Lenin habla del gobierno de los soviets, habla de una forma de democracia que combina la elección universal, directa y secreta con formas inéditas de democracia que, como él mismo dice, irán naciendo en el curso del proceso en la medida que se abra el torrente de las formas de participación. Es decir, él no define técnicas, ¿no? Técnicas
en términos tecnopolíticos la democracia, sino que él se imagina un altísimo nivel de participación de toda la sociedad en todos los ámbitos de la vida y cree que los soviets deberían ser ese instrumento que promueva esa forma de participación. Entonces, en el primer Lenin, digamos, porque hay varios Lenin, el filósofo Slobodan Zizek, que tiene un libro maravilloso que se llama 20 tesis leninistas, ¿no? Retoma ese Lenin democrático de las tesis de Abril cuando Lenin reflexiona sobre la democracia. Cosa distinta, en el Lenin troquista se apega a la NEP, a la nueva política económica, donde de alguna manera, luego del atentado que le hacen, etcétera, hay un proceso de centralización y restricción de los procesos democráticos que se estaban abriendo en la Unión Soviética. Y a lo largo de toda la experiencia checoslovaca, que supongo que te marcó mucho a ti, ¿no? La experiencia dentro del propio socialismo soviético, del comunismo, que nosotros por supuesto rechazamos, han habido experiencias de democratización que fueron aplastadas brutalmente. Es decir, no se puede decir que el pensamiento comunista, el pensamiento socialista, es un pensamiento de suyo autoritario. Yo diría que en todo caso existe una gran tensión entre corrientes profundamente autoritarias y negadoras de la participación, corrientes del partidismo, corrientes de la centralización de las decisiones y corrientes que siempre han pugnado en la vía de la democracia, la experiencia de la guerra civil española y las formas de organización de la producción. En fin, yo comparto en alguna medida tu reflexión, pero cómo me gustaría que la cruzaras, ¿no? Que no la pusieras en blanco y negro, como que hay un socialismo que es el autoritario, ¿no? Sí. Y hay otro que no, que sí es el democrático porque cree en la democracia burguesa. Yo quisiera que Javier, que es mi mentor intelectual, el hombre que guía lo poco que tengo de pensamiento, hiciera también una reflexión. Bueno, déjame hacer una consulta al equipo de producción. En el próximo segmento vamos a hablar de estos temas, vamos a profundizar. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Enrique, volvemos. Dos reflexiones
y después tú si quieres las comentas a propósito de lo que dijo Juan también. Tú sabes que esa frase muy famosa en el imaginario de izquierda, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, Marx la sella en la crítica al programa de Gotha, pero las oraciones previas a esa frase, para escribir en sus banderas esto, fue precisamente, Marx lo llamó chorros de manantiales de riqueza. Es decir, tanto en el manifiesto comunista como acá, la condición de posibilidad de un socialismo avanzado era entender la producción de riqueza. Y bueno, después los marxistas y comunistas del tercer mundo tergiversaron mucho eso y hablaron de un socialismo en medio de la escasez, en medio de la penuria. Yo comparto contigo esta idea de que la izquierda es muy irresponsable si no entiende que sin riqueza, sin prosperidad económica no puede haber bienestar posible. Ese es el primer comentario. El segundo es un comentario porque tú tuviste una experiencia muy cercana y dilatada con Teodoro. Yo creo que hay al menos 5 figuras en la izquierda venezolana que hicieron una autorreflexión crítica muy distinta entre ellas, pero muy importante. Uno es Teodoro, que me parece que es importante seguirlo leyendo y analizarlo. Otro es Moisés Moleiro, que escribió un texto hermoso, poco leído, que se llama El ocaso del socialismo. Otro es Alfredo Maneiro en sus notas políticas, sus notas negativas. Otro es Jesús Rafael Núñez Tenorio. Y otro es Douglas Bravo, a pesar de lo que se diga de Douglas Bravo. Creo que estas 5 figuras tuvieron esa particularidad de hacer una autorreflexión crítica en algún sentido sobre la izquierda heredada, la izquierda del Partido Comunista en Venezuela. En el caso de Teodoro y del MAS, fue muy importante este tema de movimientos, de transformar un partido leninista cerrado y convertirlo en una estructura que fuese más abierta a la dinámica de los movimientos sociales. Desde los sindicatos hasta las asociaciones de vecinos, los grupos ecológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdas tú de esa discusión de transformar el MAS en un partido distinto, un partido con tendencias, con discusión interna, con democracia interna? Sí, por cierto, disculpa que vuelvo a interrumpir. Se llama, lo conseguí, Cuaderno Kowalewski. Kowalewski, sí, los del cuadernos, antropólogo. Ajá. Y cita Sultán Galtieri, es el cuaderno que contiene las actas de las secretarias de Lenin, que recogen los debates sueltos, que no aparecen en los libros. Y entonces ahí hay muchas reflexiones de Lenin que son muy positivas en el sentido enriquecedor del debate sobre la democracia. Bueno, yo cuando estaba hablando Juan, estuve tentado a pararlo un momentito y decirle, párate ahí. Ya va, el entrevistado soy yo. Porque si no voy a poder responder tantas ideas. Y ahora Javier agregó más, así que no Sí, sé bueno, si, ahora sí nos callamos para que tú hables. No sé si estoy en capa, no tanto por eso. Comienza la conferencia de Enrique. No tanto por eso, sino que son demasiadas ideas muy importantes todas, y vamos a ver si soy capaz de por lo menos tratar de responder algunas. Tú comenzabas con el tema de la dictadura del proletariado, y efectivamente quizás el gran problema con ese concepto es que hay una mala enunciación, si tú quieres, porque claro, él parte de la premisa de que la democracia burguesa es la dictadura de la burguesía. Entonces él dice, la democracia de todos es la dictadura del proletariado. Pero quizás era innecesario poner la palabra dictadura, porque eso generaba un conjunto de equívocos absolutamente innecesarios. Y además hay un detalle, era la democracia del proletariado, por supuesto, entonces era la democracia del partido, de ahí se desencadenó que era la democracia del partido que se decía que era el partido del proletariado, y por lo tanto era la democracia del Comité Central y del Comité, así sucesivamente. Era la democracia del secretario general. Del secretario general al final. Entonces, hay digamos, en ese diseño, porque en Marx hay esa aspiración, cuando habla de la Comuna de París y todo lo demás, de esa aspiración a una democracia plena de todo el mundo, participando de los asuntos colectivos, etcétera, pero también hay un desprecio enorme hacia la democracia burguesa. Hay un momento que dice, el parlamentarismo es el establo de la burguesía. O sea, imagínate tú, ¿no? Lo que significó la conquista del parlamentarismo en Europa y la posibilidad de que en esos parlamentos hubiese
estuviese una presencia de los partidos obreros que en el Parlamento alemán, que yo comentaba del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, o el Partido Socialdemócrata Alemán, no recuerdo si se llamaba Obrero, tenían una enorme presencia en el Parlamento. De modo que allí hay un problema de desprecio, a pesar de la aspiración. Por eso que yo digo que Marx es contradictorio, como era natural, porque su pensamiento es demasiado. Y además él también era un propagandista que también lo era. Entonces, tenía que ver con el momento de la coyuntura. Claro. Quizás esa era la fuente de la contradicción, que era, además de ser un gran teórico, quería ser al mismo tiempo un activista. Entonces, claro, entre el Capital y los escritos de la Comuna de París, y el 18 Brumario y todo lo demás, hay una distancia, ¿no? Sí. Entonces, claro, quizás allí hay un problema. Tú hablabas de Lenin, entonces fíjate tú, mi apreciación justamente es crítica más bien con las tesis de Abril, porque justamente una de las cosas que a mí más me sorprendió en las tesis de Abril es que Lenin en un determinado momento llega y dice, señores, estamos hablando de Abril, la revolución supuestamente burguesa, entre comillas, ha ocurrido en febrero, han derrocado al zar, ¿no? Entonces él dice, entre febrero y abril, el poder político pasó de una clase a otra. Por lo tanto, la democracia burguesa ha sido consumada. Casi lo dicen esa palabra. Si no lo recuerdo mal, creo que es hasta textual. Entonces, el largo proceso que le tomó a las sociedades occidentales, de la Europa occidental, de construir una democracia que fueron siglos, él lo consideró resuelto en 3 meses. Ya se agotó. Ya podíamos pasar al socialismo, porque él era un político y él vio la oportunidad de tomar el poder. Entonces él quería justificar la toma del poder con su pensamiento socialista. De hecho, Gramsci, hay un célebre escrito relativamente joven donde dice la revolución contra el capital, ¿no? Entonces, de alguna manera, buena parte de los equívocos que en el siglo XX padecimos con la teoría comunista tiene que ver con el hecho de haber querido construir una sociedad, quizás en eso tenían razón los mencheviques y no los bolcheviques, una sociedad socialista donde no se podía construir. La sociedad rusa era una sociedad demasiado atrasada, era en la sociedad occidental, por eso la cosa de Trotsky de querer simplemente que la revolución rusa fuese el inicio de la revolución en Occidente. Por cierto, Javier, nos falta un troquista, tenemos que invitar a un troquista para el programa. Sí, yo no le he invitado por respeto a ti todavía. Bueno, entonces claro, por ejemplo, tú hablas de la NEP. Yo más bien creo que justamente en Lenin hay un momento en el cual él percibe que es necesario crear la riqueza. En los escritos que tú dices de la secretaria, yo recuerdo uno que no sé si es de la secretaria, pero en todo caso uno de sus últimos escritos, donde él dice, lo único que hemos hecho es reproducir al Estado zarista, la burocracia del Estado zarista. Entonces, porque cuando tú destruyes la democracia burguesa, más que ahí que era una cosa reciente, recién se estaba comenzando a crear y la destruyes, por más que tú tengas la aspiración de democracia directa, al final produces la tiranía, porque un poco yo a veces lo digo aquí con el fenómeno chavista, y yo digo que a veces liquidar la democracia representativa te impide limitar la democracia representativa, constreñirla, intervenirla, afectarla, te impide acercarte a la democracia directa, porque permites que surja el Estado centralista. Después, claro, como parte de todo esto está el tema de los partidos, para terminar, porque seguramente no hay suficiente tiempo, para terminar con el tema de señaladas de Teodoro y del MAS y del movimiento de movimientos. Efectivamente, cuando el MAS nació, que viene del Partido Comunista, ese fue el momento que yo comencé mi vida política. Yo me inscribí 2 meses antes en el Partido Comunista porque yo sabía que se iban a dividir. Me metí para participar de la división. Y entonces, ¿tenemos tiempo? Sí, dale. Justamente veníamos de la experiencia de un partido muy cerrado. Yo recuerdo que a mí la imagen que me producía, la imagen visual, metafórica, que me producía, era la de un corral que se había abierto y había salido una manada de caballos, de gente que había estado acostumbrada a un partido rígido, a un partido cerrado, donde cualquier disidencia podía ser considerado un delito de opinión. Bueno, de hecho, una de las razones por las cuales el pompeñismo, vamos a decir, que Maneiro siempre estuvo en desacuerdo, terminó sumándose a la división, es porque desde la Unión Soviética apareció un artículo que era una orden de expulsar a Teodoro, un artículo de opinión
donde entre líneas lo que se decía es el Partido Comunista tiene que votar Teodoro, y el Partido Comunista ya había tomado la decisión de votar Teodoro. Entonces intentamos crear un partido de otro tipo, y en los primeros años lo logramos hacer. Yo incluso los primeros años, ni siquiera estaba inscrito en el MAS. Nosotros en el Táchira, recuerdo, teníamos la Federación de Estudiantes Socialistas en el Liceo Simón Bolívar, con el cual llegamos incluso a ganar el centro de estudiantes, y de pronto el partido que quiso empezar a intervenir a la Federación de Estudiantes Socialistas quería que apoyáramos la candidatura de José Vicente Rangel rápido, que nos pronunciáramos. Yo le decía, aquí en la FES hay cristianos, hay gente que viene de COPEI, hay gente que viene de URD, gente que viene de la otra izquierda. Vamos poco a poco. En el MAS nosotros llegamos a tener el movimiento Simón Rodríguez en los maestros y profesores, el movimiento Antonio José, no sé incluso si fuimos nosotros los que lo creamos o gente vinculada a nosotros, el movimiento Antonio José de Sucre en ingenieros y arquitectos, el movimiento Formatilucho en la Universidad Simón Bolívar. Éramos un movimiento de movimiento, y quizás la cultura comunista que buena parte de los fundadores del MAS traían en su cultura política, por ahí cuando empezó la discusión de candidaturas entre José Vicente y Teodoro en los años 70, se impuso, y entonces empezó otra vez la idea de esto hay que organizarlo. Y organizarlo era, por supuesto, crear otra vez el sistema de censo. Nosotros al principio teníamos algo que llamábamos partidarios y militantes. Los partidarios no estaban inscritos en el partido, no podían aspirar a cargos, pero tenían incluso el derecho de votar. O sea, eran partidos muy abiertos. Intentaba ser un modelo de partido muy abierto a la sociedad civil, quizás anticipándonos a los tiempos, porque de alguna manera creo yo que la sociedad contemporánea, está en la complejidad de la sociedad civil, exige que los partidos sean también complejos, diversos, flexibles. Nosotros traíamos del comunismo la figura de un partido que era el partido bolchevique en una sociedad donde obviamente era una sociedad civil muy simple, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestros anunciantes, vamos a identificar a InfoTV, nuestra plataforma, y seguimos aquí en Cruce a la Izquierda con Javier Viardó, nuestro invitado de lujo de hoy, Enrique Ochoa Antich, y quien les habla, este servidor, Juan Barreto. Ya venimos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales.
suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos aquí en Cruce a la Izquierda, Javier, Juan y Enrique. Estábamos conversando con Enrique. Yo quería interpelar a Javier. Javier, tú escribiste un texto donde citas a Rosa de Luxemburgo, quien calificaba a Stalin del equilibrista audaz. El acróbata. El acróbata audaz, ¿no? Un poco porque Stalin quería congraciarse con el leninismo, pero por vía de hecho terminaba haciendo otra cosa, ¿no? ¿Tú qué piensas de la vigencia de ese texto de Rosa y cómo se adapta a lo que estamos debatiendo? Cuando Trotsky habla de cómo el partido termina siendo la jefatura de una unipersonal, pues como un partido que pretendía tener una democracia interna termina concentrando todas las decisiones en un jefe. Lo que Luis Althusser llamaba el síndrome del secretario general. Exactamente. Y bueno, la Rosa tuvo esa particularidad de criticar tanto a Bernstein por lo que ella llamaba su pragmatismo, su oportunismo en el sentido de abandonar los principios revolucionarios todavía en Rosa, pero también criticó el decisionismo, esa concentración del poder en una sola persona, y de hecho ese texto de el folleto Junius, que es el folleto de crítica conjuntamente con la Revolución Rusa, que es un escrito muy polémico, que de hecho dentro del partido bolchevique se decía para descalificarlo que no había sido escrito por ella, pero luego la historia fue contundente y demostró que ella criticó precisamente esa figura del terror revolucionario en la propia revolución bolchevique. Y yo creo, Juan, que lamentablemente la figura del caudillo, de esa jefatura personalista, del jefe carismático, le ha hecho muchísimo daño a la izquierda. Y el último ejemplo que tuvimos muy cerca en América Latina fue la fascinación hacia Fidel Castro. Fidel fue sin duda un gran líder político, un líder militar, un líder revolucionario, pero también esa frase de dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, en un contexto específico, generó esta tesis de que cualquier disenso, cualquier disidencia debía ser tramitada como traición. Y eso ha tenido secuelas muy terribles, sobre todo en gente muchísimo menos preparada que Fidel. El síndrome de la ciudad sitiada. Sí, exacto, de la fortaleza asediada. Pero lo malo no es que Fidel haya dicho eso, sino que los intérpretes con poca ilustración, sin moral y luces, que tienen poca cultura política, convierten esta idea de la jefatura unipersonal en algo muy terrible, porque prácticamente dicen obedientes siempre, autónomos nunca, pues. Que es una frase un poco así como que leales siempre, pero no pensamos... El titular de Grama que decía ordene comandante. O una que dice por allí lo que decida X. Pues. Lo que decida X o lo que diga X. Y eso es un daño terrible. Entonces yo creo que, bueno, Enrique puede hacer comentarios mucho más abundantes sobre esto. Pero yo te diría eso, el gran peligro para la izquierda es confiar la decisión de un colectivo en una figura infalible, en un culto a la personalidad. Que es una contradicción con la democracia directa, participativa y protagónica, es una contradicción. Pero es lo que tú dices también, tratando de lograr la democracia directa, se pasa inmediatamente a la tiranía personalista. Y eso es un peligro inmanente a esa idea de la democracia absoluta que hay que revisar muy bien, y por eso el liberalismo acompasado con el socialismo no es un debate baladí. Por ahí hay un texto de Norberto Bobbio y Perry Anderson que critican pues, precisamente esta idea de hasta qué punto puede separarse el liberalismo del socialismo, y otros más, hay muchos más. Por ejemplo, Gramsci fue muy crítico, se me fue el nombre ahorita del profesor italiano, que también le hizo observaciones a Gramsci con relación a las tesis de Lyon y el Partido Comunista Italiano, porque decía que el problema de la Unión Soviética es que no se había evaluado cuántas libertades se estaban perdiendo en la construcción de la utopía comunista. Enrique, disculpa que me encadene yo. No, muy bien, muy bien. Fíjate, yo digo que quizás el antídoto contra todos esos peligros que estamos mencionando
es el reformismo entendido en un buen sentido, porque claro, nosotros en la izquierda también siempre veíamos el reformismo como algo así como que cambiar para que nada cambie. Yo gritaba, el reformismo es atraso para el pueblo. Bueno, una vez que ustedes me recibieron con saludo solidario y revolucionario, yo les dije, ustedes no pueden decir saludo solidario y reformista. Yo soy un humilde reformista. ¿Te acuerdas? Una Claro, vez en sí, redes. sí, sí. Bueno, yo sí creo que la idea de que, y creo que abundan textos incluso de Marx, por eso digo que es contradictorio, ese que yo señalo de los Grundrisse me parece que es esencial. Nada, las sociedades no pueden construir nada que ya no existe, incluso llega a decir que no exista ya. O sea, si no existe, no se puede pasar a eso otro. Entonces, los cambios tienen que ser necesariamente progresivos y entender que el salto cualitativo es quizás la acumulación de esas reformas. Eso significa tratar con mucho cuidado lo que tú le vas a... Porque la sociedad, a veces yo siento que la izquierda trabajaba como si la sociedad era un laboratorio de química y entonces agrego yo no sé cuánto de H2O y entonces le pongo un poquito de no sé qué cosa y se produce la revolución. Y después la mitología esa de la ruptura revolucionaria. Hay un momento en el cual, ¿no?, el asalto al Palacio de Invierno, etcétera, hay un momento en el cual tiene que haber una ruptura revolucionaria. En el MAS, tú que me hablabas del MAS, todavía en los años 80, Freddy Muñoz, que era un poco el guardián del pensamiento revolucionario en un determinado momento, llegó a escribir un folleto que a mí me invitaban a veces a sus reuniones, aunque yo no formaba parte de su grupo, y yo se lo cuestioné, donde decía, hay una ruptura revolucionaria porque es cuando el poder se desplaza en manos de otra clase y de otro grupo social. Así como el doble poder en Trotsky. Pues. Algo así. Entonces, pero la misma idea de ruptura revolucionaria es una equivocación, porque las rupturas se producen en la medida en que un largo proceso evolutivo y gradual de acumulación de reformas. Bueno, la primera ley de la dialéctica no es la que dice que la cantidad se convierte en calidad. Bueno, ese salto solo es posible cuando has acumulado mucha cantidad. Es decir, cuando has acumulado mucha democracia burguesa y cuando has acumulado mucho capitalismo. Porque al final de cuentas también es verdad, nosotros criticamos el capitalismo tiene muchísimas críticas que se le puedan hacer y está todo el tema ecológico actual, etcétera. Pero desde el punto de vista de la historia de la humanidad, es indiscutible que ha habido un salto desde el punto de mínimo vista tecnológico. Tecnológico y desde el punto de vista de las condiciones. Bueno, la Europa de hoy no es comparable con la Europa del capital. O sea, las condiciones del ser humano, las condiciones sociales de vida del ser humano, las condiciones de salud, las condiciones de alimentación, las condiciones de educación, culturales, etcétera. Y eso ha sido en un marco de la sociedad capitalista. Entonces, claro, solamente en la medida en que con mucha democracia burguesa, esa que llamábamos burguesa, y mucho capitalismo, podemos pasar a una democracia directa y a una sociedad donde la riqueza sea compartida. Yo, por ejemplo, a veces pienso, nosotros siempre decíamos, queremos que los trabajadores asuman, y creo que a veces en la experiencia nuestra reciente hubo la idea de que simplemente bastaba un decreto presidencial para hacer que una fábrica pasara a manos de los trabajadores. Y eso no es así, porque entonces al final quien termina ejerciendo la dirección es un burócrata del Estado, porque hasta que la clase obrera no tiene la madurez suficiente en ese o se constituye lo que el propio Lenin llamaba la aristocracia obrera, como pasó en la Unión Soviética, que un grupo de trabajadores que salieron de la fábrica, pero ahora se convierten en una élite que se va a apropiar del medio de producción y que va a hacer uso de ello. En la Unión Soviética, ¿qué pasa? Todas las empresas tenían una doble contabilidad. Por un lado, lo que le reportaban al Estado, y por otro lado, una contabilidad negra de lo que verdaderamente producía, que enriqueció de manera inmensa, creó fortuna de lo que hoy son esta oligarquía rusa, que es considerado como los magnates rusos, que son dueños de la economía. ¿De dónde vienen? Yo tuve una experiencia, Enrique, disculpa que te interrumpa. No, por favor. Yo estuve en Moscú
un congreso internacional de alcaldes, gobernadores e intendentes, ¿no? Del mundo. El alcalde de Moscú, miembro del Partido Nacionalista Ruso de Putin, venía de ser, al igual que Putin, que fue de la KGB y del partido, venía de ser el secretario general del Partido Comunista en Moscú. Y tenía una obsesión, tenía brigadas por la calle que yo las vi, unos carros como la luz eléctrica con unas escaleras, donde veían una hoja y un martillo, tumbaban para poner el águila imperial, ¿no? Y ahora ese funcionario, que era el secretario general del Partido Comunista de Moscú, es uno de los hombres más ricos del mundo. En la revista Forbes aparece en el número 40 de los hombres más ricos. ¿Cómo se hizo rico? Porque él, que era un proletario, que venía de una fábrica textil, se hizo del consejo productivo, de la directiva, fue escalando y llegó, y todas las fábricas eran de él prácticamente. Lógicamente. Bueno, esa es la experiencia. ¿Estamos terminando? Bueno, entonces ya venimos. Que Enrique lleva el tiempo mental. Ya venimos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, yo creo, Javier, y creo, Enrique, que ya nos conocemos demasiado. Hemos Y teorizado. que este negro te corresponde a ti. Habla todo lo que tú quieras. Despotrica del porvenir. Elogia el pasado. Di lo que creas que tengas que decir. Los argumentos, diría el filósofo Donald Trump, están sobre la mesa. Entonces se puede construir el socialismo. Ese sueño, esa utopía, ¿es posible o tenemos que conformarnos con un pañito de agua tibia, más o menos un poquito, tú sabes? Vamos a ponerle perfume al estiércol del capitalismo y vamos a adulcorar con estas azúcares que tapan las arterias, ¿no? Con estas azúcares artificiales, el guarapo, y vamos o hacemos una cosa, un cambio radical que derrumbe las estructuras podridas. Sobre la ceniza Sobre la del ceniza. pasado, construiremos el futuro. ¿Cuál es el- agregar algo al comentario de Juan para que Enrique... Por favor. Esta es una utilice todo el provocación, tiempo. como te das Ya veo, cuenta. ya Claro. veo. Enrique, hay gente que dice que la izquierda puede llegar al poder electoralmente, pero para gobernar tiene que gobernar con la centroizquierda. No puede gobernar desde solo la izquierda, tiene que hacer
mínimos de negociación y compromiso con otros actores políticos y sociales para darle viabilidad a su gobierno, si es en el marco de la democracia electoral y tal. ¿Qué opinas tú de esto con todo lo que te dice Juan? ¿Cómo ves tú? Además, que debo reconocer algo, Enrique, que a lo mejor va a sonar feo, no es una jalada de mecate, pero tú has sido uno de los dirigentes de oposición a este proceso bolivariano, que tuvo como la virtualidad de haber participado en los éxitos de la oposición, en los momentos donde la oposición ha sido exitosa electoralmente, ya ha conformado plataformas amplias, ya ha buscado el camino constitucional, electoral, pacífico, y buscando alternativas. De hecho, estás hablando incluso de un gobierno de unidad nacional recientemente. Tú has estado presente en esa discusión, y eso me parece importante decirlo aquí y reconocértelo. Entonces, ¿qué opinas tú de lo que hemos planteado? Expláyese. Bueno, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo suelo decir por allí que las sociedades que yo veo menos imperfectas, para decirlo de alguna manera, en 6.000 años de historia son las europeas, que han logrado un cierto equilibrio entre capitalismo y socialismo, entre Estado y mercado, y creo que han logrado algo que es importante. Incluso a veces yo digo que ellos tienen la sabiduría, o no sé si la maña, de que ponen un tiempito a la derecha para que produzca riqueza a costa de ciertos sacrificios sociales, y después entonces cuando ya hay más o menos riqueza, hay unos tipos que dicen, párate ahí, vamos a hacerlo a la izquierda ahora para que reparte. Entonces llega el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista, o llega a la izquierda, reparte. Entonces, claro, a veces reparte tanto que empieza a comprometerse la creación de riqueza. Entonces, párate ahí un momentico, vamos a pasar por la derecha. Entonces, en esa alternancia entre capitalismo y socialismo, riqueza individual y riqueza social, etcétera, han ido avanzando unas sociedades que, si uno revisa, bueno, sobre todo Escandinavia, algunas sociedades europeas, bueno, tienen unas ciertas condiciones de bienestar que ojalá uno aspiraría que tuviera el mundo entero. Claro, ahí hay siempre un argumento que es indiscutible, que muchas de ellas han tenido que ver con una acumulación de capital que proviene del colonialismo y todo lo demás. Pero en todo caso, yo creo que digamos, el cambio que uno puede aspirar es el cambio de, a partir, en el caso venezolano, tenemos un proceso de involución en términos democráticos, en términos incluso económicos, de modo que todavía más aquí, casi ni siquiera pensando en una sociedad como la que uno desearía en el futuro, sino sentar las bases. Quizás lo revolucionario en Venezuela es sentar las bases de una democracia aceptable, donde se respeten los derechos, donde regresemos otra vez a que haya por lo menos algún tipo de autonomía de poderes. Hay que ver lo que significa que las interpelaciones parlamentarias se hayan terminado. Cuando se habla de control social, yo recuerdo lo que eran las interpelaciones parlamentarias en nuestro criticado puntofijismo. Mi hermano, que fue ministro, me decía que los ministros le tenían pavor a una interpelación parlamentaria, porque era un control social, porque estaban allí, estaba la oposición, estaban los medios de comunicación social presentes, y las interpelaciones eran públicas. Cuando yo denuncié a 3 ministros de la defensa de Luis Herrera, recuerdo que me pidieron de manera especial que esas interpelaciones fuesen privadas, bueno, y por razones de que era seguridad y defensa, y yo era un parlamentario que recién estaba iniciando, lo acepté. Pero toda esa cultura hay que volverla a reconstruir en Venezuela. Es decir, es necesario reconstruir la institucionalidad democrática que está en la Constitución y avanzar hacia instancias de democracia directa y participativa. Ahí está una figura central por la cual luchamos mucho de los venezolanos desde los años 80 y los años 90, que es el referéndum, que es una figura esencial de cualquier espacio de democracia directa. Y después lograr crear una sociedad productiva donde haya la capacidad de producir suficiente riqueza para tener un estado de bienestar que reparta la riqueza. Además, hemos llegado en Venezuela a una circunstancia en la cual repartir la riqueza es simplemente que la gente pueda tener un servicio de agua potable aceptable, un servicio de electricidad aceptable, unas
una vialidad aceptable, un sistema de educación y de salud aceptable. Ya eso es una repartición de riqueza, que la luz que reciba el rico sea la misma luz que reciba el pobre. Bueno, ya eso sería volver a, quizás en la época del punto fijismo había muchas debilidades en esta materia, pero creo que hemos tenido una involución notable. Yo no acepto esa idea boba de algunos de que éramos felices y no lo sabíamos. Todos sabemos que no era así. Quizás no podíamos ver esto que tenemos hoy, ¿no? Pero en esa época éramos bastante infelices. Tuvimos el 27 de febrero y tuvimos hechos de corrupción, ¿no? Pero yo sí creo que lo que sí se puede decir es que estábamos mal, quizás muy mal, y hoy estamos peor, mucho peor. Entonces es necesario reconstruir cosas mínimas para poder y no se trata de volver al pasado, se trata de construir otro futuro, otro porvenir. Tú lo has dicho, exactamente. Y entonces está esto que tú dices del tema ya político de la oposición. Tú dices de ese momento, yo sí me siento muy orgulloso de que hubo un momento en el cual, porque la oposición fue asaltada, el sentimiento opositor a Chávez fue asaltado por los poderes fácticos. De hecho, el salto entre la manifestación del 11 de abril y el golpe que venía armado desde adentro, del 12, que se expresa más el 12 más que el 11, es una prueba de cómo la oposición fue asaltada por los poderes fácticos y por la alta clase media venezolana. Y se construyó una oposición que bueno, tuvo el episodio del 11 de abril, el episodio del paro, los cuales uno estuvo, uno rechazó todo ese proceso, uno rechazó la abstención del 2005, y después hubo un quiebre en el 2006. Creo yo que la candidatura de Teodoro tuvo un papel muy importante, removió las aguas estancadas y se logró plantear la idea de la ruptura de la ruta democrática, que fue una ruptura, valga decirlo, una ruptura con la ruta extremista del golpe, del paro, etc. Entonces, allí efectivamente hubo 10 largos años de éxitos opositores. Nosotros le ganamos al más poderoso Chávez por poquito, pero se le ganó la reforma del Estado, la reforma de la Constitución. Creo yo que porque en buena parte del chavismo hubo la comprensión de que eso no iba por buen camino y quizás se abstuvo de votar o no les gustó esa reforma. A mí me execraron y empiezo yo a caer en desgracia cuando me opuse. Bueno, exactamente. Uno de los pocos que en voz alta lo hizo. Claro, muchos que conspiraron, yo no conspiré. Más que nosotros hayamos ganado, quizás el chavismo perdió, porque el chavismo perdió una parte suya que hizo que Chávez, pero el más poderoso Chávez, el Chávez que venía de yo no sé cuánto de popularidad, tenía todo el poder en sus manos. Le acababa de ganar Rosales con el 63%. Exacto, tenía el poder, tenía el petróleo a $80, etcétera, y sin embargo se le ganó. Y después ganamos las principales gobernaciones y alcaldías en el 2008 y el 2009. La mayoría todavía seguía siendo chavista, pero la oposición había ganado las principales gobernaciones y alcaldías donde estaba el 70% de la población del país. Y después, en el 2010 se obtuvo más votos que el PSV, la MUD, y con el PPT y Podemos, que estaban en ese momento en disidencia, eran 52%. Y después se ganó la Asamblea Nacional y después, bueno, otra vez la alta clase media, los sectores extremistas, los poderes fácticos volvieron a asumir la posesión y en este caso la intervención inaceptable de los Estados Unidos. Uno a veces plantea la necesidad de dialogar incluso con quienes uno adversa, como Maduro y compañía, es porque uno quiere que el cambio sea exitoso. Tuvimos aquí en Venezuela dos transiciones, la del 30 y tanto y la del 58, y en las dos transiciones hubo, la cabeza de esas transiciones fueron, digamos, individuos políticos del régimen que estaba siendo transformado. Entonces creo yo que sí, que es necesario ese proceso evolutivo y gradual también para el cambio democrático que Venezuela necesita. Fíjate, Enrique, yo quisiera, como uno de los penúltimos puntos, que hablemos un poco de esto de las sanciones, porque yo creo que la oposición venezolana, bueno, estamos en un momento de coyuntura muy interesante porque Rosales prácticamente develó en un último discurso cuáles han sido las principales debilidades y fallas de esa oposición extremista.
Y una de las cosas es cómo este tema de las sanciones han perjudicado no al chavismo oficial, no a la cúpula del PSUV, sino las condiciones de vida del pueblo. Entonces se necesita una oposición que también plante cara con una visión nacional de reivindicación de la nación venezolana frente a los poderes fácticos internacionales, no solo Estados Unidos, sino otros poderes, para que la clase política venezolana también tenga como una madurez de reorganizar el país y volver a un tablero democrático, plural, a una alternancia política, a una lucha agonal y no existencial, no a una guerra política, sino a una política democrática. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, yo sé que tú estás de acuerdo, pero ¿cuáles son los obstáculos para lograr eso? Yo creo que hay unos sectores en la oposición que están muy marcados por la influencia de sectores conservadores de los Estados Unidos y quizás por eso mantienen esa posición. También quizás piensan que a través, tienen esa idea mítica de que a través de las sanciones se pueden producir los cambios. También está ese sentimiento vengativo de querer vengarse de quien está haciéndole daño a la sociedad y piensan que, como tú dices, ellos creen que eso le hace daño al gobierno y en definitiva le hace daño al país. Yo sí creo que las sanciones además han tenido un efecto y la intervención de los Estados Unidos que a veces no se valora suficientemente, que es que ha permitido que, digamos, que se nuclee el sector militar alrededor de su comandante en jefe, porque independientemente de cualquier razón política, bueno, son unos militares que tienen un comandante en jefe y hay una intervención extranjera. Entonces, creo que toda esta idea, esta estrategia de la oposición, de sanciones, de intervención militar extranjera y todo lo demás, ha sido muy contraproducente para la oposición. Una de las condiciones que quizás habría que pedir a la gente que está en las primarias, y si uno piensa en la posibilidad de una reunificación de sectores de la oposición, buscando un consenso, un programa mínimo aceptable de sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores empresariales, sectores laborales, etcétera, que puedan lograr un consenso para un país diferente, una condición quizás que uno tendría que pedirle a ese producto electoral que va a salir de las primarias o del G4 es que sea efectivamente una propuesta política que censure las sanciones, que cuestione las sanciones, que reivindique la posibilidad de una oposición no tutelada por los Estados Unidos. Me da vergüenza cuando a veces ellos van a México y yendo para México pasan por Washington. La delegación pasa por Washington, se reúnen en el Departamento de Estado y siguen para México. Pasan por Go, dirían lo que juega Monopolio. Eso verdaderamente que da pena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo sí creo que la reivindicación de una oposición soberana es un aspecto clave para ese tablero que tú señalas. Y sin una oposición tutelada, autónoma, soberana, sin una oposición no tutelada, autónoma, soberana, es imposible que pueda haber una negociación y una unidad de la oposición para derrotar al gobierno. Mira, Enrique, te doy las gracias de veras. Gracias, Juan. Gracias por venir. Hemos hablado de todo. Nos faltó, quedó en el tintero un montón de temas y es muy grato siempre hablar contigo. Tú eres un gran dialogante y creo que tienes un papel fundamental en los tiempos por venir, Enrique, porque tú eres una orientación. Siempre vemos con interés todo lo que escribes. Quedó, por ejemplo, en el tintero hablar de tu faceta literaria. Enrique también escribe, acaba de terminar una novela, se ganó un premio. Nada de eso lo mencionamos. Ojalá, Enrique, tú... Vamos a hacer un programa sobre literatura. Nos traemos a Gonzalo Ramírez, que es el que sabe de eso, para que te pase el escáner y te escrute. Bueno, Javier, despide. Bueno, queridos amigos y amigas, este fue Cruce a la Izquierda por Info TV con Enrique Ochoa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.
En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gusta